pues ha generado, digamos que, algunas posiciones a favor y en contra. Ha hecho, digamos que el alcalde de la ciudad de Cartagena, don Héctor Turbay, se pronuncie alrededor de esta herramienta que tendrá la gobernación de Bolívar para recaudar algunos recursos. Y por eso hemos invitado al diputado del departamento de Bolívar, Said Adechine Carrillo. Él es una de las personas que participó del estudio del proyecto y nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que está ocurriendo con, digamos que este proyecto, que ya es una ordenanza y que ha generado, digamos que alguna inquietud por parte de diferentes sectores. Diputado, bienvenido a Caracol Radio. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo estuvo el estudio de este proyecto y finalmente cómo se dio todo? Pues mira, gracias por la invitación. Y el estatuto tributario era una necesidad, su actualización. No se hacía hace más de 17 años y compilar todos los documentos de ordenanzas de carácter financiero en un solo documento era una necesidad total. La discusión surge en la premura. Digamos que aprobamos un estatuto en muy poco tiempo, en unos 8 días, 10 días. Y ahí es donde comienza el sinsabor por parte de algunos sectores donde no se sintieron parte de la discusión. O sea, ahí vino Consejo Gremial, Andy, diciendo que pues no está bien que aprobemos un estatuto tributario donde le tocan el bolsillo a los inversionistas, a algunas personas de manera indirecta y donde ellos no pueden sentar su posición. Entonces, en ese aspecto también estamos de acuerdo. Entonces, era una necesidad la actualización, era una necesidad del estatuto tributario, pero también era una necesidad tener más tiempo para su estudio, como también escuchar a todos los involucrados para saber cuáles eran sus posiciones sobre las posibles implicaciones. Bueno, diputado, para que la gente del común nos entienda, este tema del estatuto tributario, ¿en qué se representa? Es decir, ¿en qué pagarían los bolivarenses más recursos? ¿Cómo se manejaría? Mira, el 95% del estatuto son compilaciones, o el 90% son compilaciones de ordenanzas que ya existían y que quedaron en un solo documento. Acá, ¿cuáles son los temas que se modificaron? Impuesto vehicular, hay una exención por pronto pago, un descuento por pronto pago, que se va a dar a partir del próximo año del 15%. Eso para evitar la evasión del impuesto, porque la gente no está matriculando el vehículo en Bolívar. Lo están llevando a otros departamentos, generando una evasión y generando menores tributos para Bolívar. Lo segundo, por ejemplo, en la estampilla Procultura hay una pequeña disminución que es sugerida para el tema de pago de pasaporte. Entonces también hay una disminución. En el tema de la estampilla Prodesarrollo, aquí es donde hubo bastante discusión, sobre todo por parte del Consejo Gremial, porque se pasa del 0,5 al 1%. Y eso pues afecta a la construcción de vivienda. No la de interés social, exoneramos la de interés social. Era 0,5, quedó exonerada toda la vivienda de interés social y BIS, pero la demás pues aumentó del 0,5 al 1 y pues eso para Consejo Gremial va a generar una desinversión. Es decir, la gente no va a querer invertir en este tipo de proyectos porque va a ser más costoso. Y por parte de la otra estampilla, aquí aclaramos, la estampilla Prodesarrollo es la más importante del departamento, representa la mitad de los recursos de estampilla y pasaría de generar 40.000 a 53.000 millones de pesos. Y la electrificación rural, que es una estampilla que prácticamente no se le cobraba a nadie por unos trámites muy puntuales, se amplía el hecho generador, ahora se le cobra a todos los contratos de obra pública, excluyendo a los contratistas, y pasaría de cobrar 200 millones de pesos al año a 8.000 millones de pesos al año. Esto es para trámites de la gobernación. Entonces hay que puntualizar. No se le va a cobrar a nadie de manera directa. Pero si usted ha realizado unos trámites puntuales en la gobernación, es posible que tenga que pagar ahora estampilla de electrificación rural y también para algunos contratos de obra pública. O para la mayoría de contratos de obra pública. Y en el tema de Prodesarrollo no se amplía el hecho generador, se les cobra a las mismas personas, pero pasa del 0,5 al 1%. La otra es la estampilla Pro Bomberos, que en esa sí estuvimos totalmente de acuerdo porque los departamentos de bomberos que están constituidos tanto formalmente como informalmente, a los voluntarios, necesitan tener mayor capacidad financiera. Y para eso la estampilla se pone en funcionamiento, va a un fondo y dentro del fondo todos los actores se ponen de acuerdo para garantizar los recursos. La plata estuvo aquí realmente, en estampillas y en impuesto vehicular. Entonces ahí es donde estuvieron los cambios sustanciales. Hubo otro cambio pequeño en el pago de impuestos a bebidas adelicoradas por grado, pero es un poquito pequeño. Usted no se dará cuenta que el próximo año si se toma una botella con 40 grados de alcohol le va a subir 700 pesos en la botella. Pero digamos que está dentro del margen de la ley, entonces queremos también ahí que la gobernación pueda tener mayores recursos vía uno de los principales tributos que es el impuesto a consumo licoral. Si revisan estampillas, ¿dónde van a encontrar las modificaciones? Bueno, diputado, de seguir, digamos que este ambiente de inquietudes alrededor de la ordenanza, ¿qué pudiera pasar con la misma?
Ya la ordenanza fue sancionada. Se le hizo una solicitud por parte de algunos sectores al gobernador. Es posible, creería yo, y esto creo que lo conversaré con el gobernador, es posible que de pronto podamos entrar a estudiar lo que ha generado queja y que podamos estudiar si efectivamente faltó mayor sustento técnico, si debimos tener más tiempo para la estampilla pro desarrollo y electrificación rural y de pronto ser un poquito más flexibles o gradualmente presentar los aumentos o soportar los estudios para que no pase como pasó en otro caso, por ejemplo, la tarifa del impuesto de seguridad que se presentó y se aprobó y afortunadamente la gobernación ha evidenciado que no hay condiciones sociales y económicas para cobrarla y en el estatuto tributario ratificó que no se debería cobrar hasta que estas condiciones no estuviesen dadas. Entonces, eso puede pasar cuando no tomamos el suficiente tiempo para realizar un estudio amplio y robusto sobre las posibles implicaciones de un aumento impositivo. En este caso, ¿habría que presentar algún proyecto de ordenanza nuevamente? Sí, la gobernación nuevamente tendría que presentar un proyecto de ordenanza, entonces ya eso es facultad del gobernador. Pero él escucha, entonces yo creería que es posible que tenga en cuenta las consideraciones tanto de la alcaldía distrital de Cartagena como del Consejo Gremial de Bolívar. ¿Por qué votó usted, diputado? Yo voté negativo precisamente por lo que estoy diciendo. No tuvimos suficiente tiempo de estudio y la Secretaría de Hacienda no presentó las proyecciones que le solicitamos con base a las posibles implicaciones económicas. Y esto sumado a que el Consejo Gremial sustentó el hecho de que podría generar un poco de desinversión, creíamos que era necesario pues sentar presente que necesitábamos más tiempo como corporación para aprobar la parte de la estampilla.